Mucha gente cree que los hijos de famosos tienen una vida fácil porque tienen un buen pasar económico y también muchas oportunidades que al resto no se le presentan, pero parece que no siempre es así y que en el caso concreto de los hijos de Will Smith la cosa es bastante diferente. Pará. Si vos crees que yo tenga un buen pasar económico y que mi vida sea gloriosa, dale ya duro al botón de like y suscríbete a este canal. Gracias. Yo quiero dinero. Parece ser que Jaden y Willow Smith muchas veces dijeron que ser hijos de Will Smith y Jada Pinkett no es nada fácil. Ya la vida tiene que ser bastante especial cuando a vos, como hombre, te ponen el nombre de tu madre y a tu hermana le ponen el nombre de tu padre. ¿No te diste cuenta nunca de ese detalle? Jaden se llama Jada y Willow se llama Will. Te voló la cabeza. Willow Smith empezó a trabajar por primera vez como actriz junto a su padre en la película Soy Leyenda. Más adelante estuvo en la serie True Jackson de Nickelodeon y en el 2010 empezó su carrera como cantante. Así las cosas, con solo 10 añitos ya tenía un recorrido importante en el mundo del espectáculo y esto hizo que mucha gente piense que su fama venía por herencia y no por su talento propio. En 2014, en una entrevista con la revista Girl Gaze, Willow dijo que toda la exposición que tenía era terrible. También admitió que sus padres le habían aconsejado mucho para poder manejar la fama a su favor. De hecho, tan mal se sentía con su carrera musical y recordemos, un single que tuvo muy exitoso, el primero, era justamente sobre mover el pelo. ¿Qué hizo en respuesta a esto porque estaba agotada? Lo mismo que hizo Britney Spears. Se cortó el pelo porque no podía más con la presión. Imagínate, lo que tenés que hacer es agitar el pelo. Ese es tu shade, tu cosa. Y la piba va y se afeita la cabeza porque no aguantaba más. Britney Spears 2.0. Por su parte, Jaden Smith también empezó su carrera como actor junto a su padre en la película En Busca de la Felicidad. Obviamente, Jaden alcanzó mucha más exposición después de participar en la película Karate Kid del 2010. Película que produjeron sus propios padres, claro que sí. Más adelante, en 2013, actuó junto con Will en la película After Earth. Película que no estuvo tan buena, por no decir que no estuvo nada buena. Poco tiempo después del estreno y del fracaso de esta película, muchos creen que Jaden se enojó con Will y decidió emanciparse teniendo apenas 15 años. A todo el mundo le cuesta pensar que un pibe de 15 años que tiene padres multimillonarios se quiere ir de su casa si no hay problemas terribles de por medio. Tengamos en cuenta un detalle: la casa de cualquiera de estas personas es una ciudad, básicamente, no es una casa, es una ciudad, son gigantes. Si querés no ver nunca a tu padre es muy fácil. Aunque nadie sabe bien cómo fue la vida de esta familia, lo cierto es que Will y Jada habían criado a Jaden con muchas libertades y también lo aconsejaron y lo presionaron con su carrera artística. Por eso muchos creen que el tema de la emancipación no solo tuvo que ver con que Jaden quisiera hacerse responsable de su propia vida. En alguna ocasión, Will Smith admitió que le había dado un montón de consejos a Jaden sobre su trabajo en After Earth. La cosa es que la película recaudó mucho menos de lo esperado y todas las críticas le pegaron a Jaden. Entonces, mucha gente cree que él se dio cuenta que Will le había dado unos consejos básicamente de mierda y por eso decidió irse de la casa. A pesar de los rumores, en 2016 Willow y Jaden dieron una entrevista a la revista Interview y estuvieron de acuerdo en que sus padres fueron sus modelos a seguir. Dato importante: tu padre puede ser tu modelo a seguir aunque esté haciendo todo mal, porque es tu padre, ¿no? Entonces seguís un modelo fallado. No digo que sea el caso, pero puede pasar. Willow dijo que toda su vida había visto gente que iba a pedirle consejos a Will y a Jada y ellos estaban dispuestos a hablar de igual a igual con la gente sin agrandarse por ser famosos. Entonces, Willow dijo que lo más importante que sus padres le dieron tiene que ver con algo espiritual y no con la fama, el éxito o el dinero. Jaden en ese momento estaba de acuerdo con Willow. Dijo que sus padres son sus dos modelos a seguir y que él y Willow aprendieron de ellos a darlo todo para que el mundo sea mejor. A fines del 2018, Willow fue al programa de Jada, Red Table Talk, y las dos hablaron sobre lo que pensaban que le tenían que perdonar a sus padres. Willow dijo que sentía que tenía que perdonar a Will Smith por la presión que le había puesto cuando ella tenía 10 años y sacó la canción Whip My Hair. En ese momento ella pensaba que a su padre no le importaba cómo se sentía, porque parece que Willow al principio de su carrera musical se sentía muy presionada, sobre todo por los comentarios de Will, aunque su sueño era triunfar como artista, sí, pero no entendía todo el esfuerzo que tenía que hacer y por eso le parecía que Will era muy estricto con ella. Ahí viene la secuencia donde se corta el pelo como una suerte de rebeldía o para liberarse de ese Whip
My Hair, su gran éxito, que la obligaba a mover el pelo. No tengo pelo, no tengo que hacer nada, ¿no? La opinión de Willow hacia Will no tiene solo que ver con sus propias presiones de su carrera artística. También cree que Will le exigió mucho a Jaden cuando actuó en la película Karate Kid del 2010. Además, Willow dijo que muchos padres tienen esa tendencia de exigirle a sus hijos como si fuesen guerreros, pero para ella lo peor de todo es que su madre no haya hecho nada al respecto. Quizás porque mamá estaba ocupada con el amigo del hijo. No sé, es una opción, porque pasar pasó. Por si no te enteraste, en el 2020 hubo rumores de que Jada le había sido infiel a Will Smith mientras todavía estaban casados. Lo peor de todo es que el tercero en discordia entre Jada y Will era el cantante August Alsina, que antes era el mejor amigo de Jaden. De hecho, fue Jaden el que llevó a este pibe a la casa y obviamente le presentó a su madre. Mientras era un rumor, la infidelidad parecía una joda sacada de American Pie, pero Jada terminó confesando todo. Mientras tanto, Jaden y Willow evitaron opinar sobre la infidelidad porque obviamente sus padres los habían criado diciéndoles que hicieran lo que les diera felicidad. Entonces, si Jada era feliz con August, ellos no podían decirle nada. Dato de color, la relación ahí no existía, estaban separados, estuvieron un buen tiempo separados. La gente insiste en que la engañó, no la engañó. Estuvieron separados, lo dijeron ellos. Después las conjeturas, vos podés pensar lo que quieras, pero si estaban separados, ella podía hacer lo que quisiera con quien quisiera, por más que fuera dudoso para con su hijo. Cuando se armó el escándalo de la supuesta infidelidad, mucha gente se acordó de un episodio del programa Red Table Talk del 2019 cuando, además de Jada y Willow, estuvo como invitado un hombre que tenía 2 novias que tenían una relación de a 3. Resulta que Willow en ese momento había dicho que le parecía interesante ese modelo de relación porque la monogamia trae un montón de inseguridades. Esa opinión hizo que mucha gente creyera que Willow llevaba mucho tiempo sabiendo que Jada le era infiel a Will Smith y que se lo había tomado bastante bien. Un mes después de que se armara el escándalo de la infidelidad, parece que Jaden se cansó de todo y contó en una entrevista que quería sacarse el apellido para llamarse simplemente Jaden. Esto en realidad porque él muchas veces se ha manejado por la vida, Jaden, como si fuera Prince, ¿no? Entonces, ese nombre Jaden, que sea la marca, que sea todo, ¿no? El problema es que hasta el momento su carrera todavía no acompañó ese nivel. Entonces al principio parecía que tenía sentido que buscara ser más independiente con la familia y sacarse el apellido. En cierta medida quería un nombre para su carrera musical y el nombre verdadero, el completo, para su carrera como actor. Además creía que Willow ya era conocida por su nombre más que por su apellido y él quería lograr lo mismo. De todas formas, hubo gente que sospechó que en realidad Jaden estaba harto de sus padres, harto de su familia. En varias entrevistas, Jaden había dicho que se llevaba mejor con Jada que con Will. La cosa es que en el 2021 fue el programa de su madre y la acusó de haber arruinado a la familia por serle infiel a Will. En ese episodio también estaba Willow y dijo que entendía la necesidad de su madre de serle infiel a su padre y explicó que la mayoría de las parejas se separan por infidelidades. De alguna forma esto puede confirmar la teoría que muchos tenían. Willow sabía desde hacía mucho que Jada era infiel y Jaden terminó enojado con su madre pero también con su padre por haberla perdonado y quizás con su hermana por saberlo y no contárselo. Después de la entrega de los premios Oscar del 2022, cuando Will Smith le había pegado a Chris Rock por hacer una broma por su esposa, Jaden no tardó en salir a bancar a su padre en Twitter. En realidad, hay que aclarar que Will, en ese evento, ganó un premio como mejor actor y esto trajo algo de confusión sobre el comentario de Jaden en Twitter que dijo "That's how we do it", o sea, así es como lo hacemos. Esto dejó a mucha gente dudando si lo decía por el premio o por la cachetada que Will le metió a Chris Rock, pero después Jaden mostró que estaba emocionado por el discurso que dio su padre cuando fue a recibir el premio. Sobre el comentario de Jaden en Twitter también hubo gente que pensó que ese tweet era una crítica hacia Jada. Algunos entendían que Jada era una esposa demasiado violenta con Will Smith que le hacía guardar un montón de bronca durante años y bueno, que esa misma bronca es la que había explotado en la cachetada contra Chris Rock. Entonces hubo gente en Twitter que suponía que Jaden había normalizado durante años que su madre fuese tóxica con su padre. De hecho, que fue tóxica está más que demostrado, como por ejemplo en ese videíto que ella grabó y lo expuso a Will en redes y básicamente se estaba burlando de él. I'm still dealing with foolishness. Don't just. Would you say that she helped us heal the hurts that we caused between one another? My social media presence is my bread and butter, okay? So you can't just use me for social media and not, don't just start rolling. I'm standing in my house. Don't just start rolling.
Please watch us stare at the red table because she's helped us a lot, can't you tell? En general parece que Jaden y Willow reconocen que es difícil crecer en una familia famosa y encontraron su propio camino en la vida. Los dos reconocen que sus padres los presionaron cuando eran chicos a hacer música y películas de las que después se arrepintieron. La gran diferencia es que Jaden quedó demasiado enojado con su madre por la aventura que tuvo con su amigo, mientras que Willow dijo que entendía por qué Jada había tenido la necesidad de ser infiel. Las opiniones de Willow sobre su madre siempre parecieron un poco extrañas. En 2011, ella había escrito una carta dirigida a Tupac Shakur diciéndole que pensaba que estaba vivo y le pedía que volviera para hacer feliz a Jada. Si bien Jada y Tupac dijeron en muchas entrevistas que tenían una amistad única e imposible de romper, también es cierto que Will Smith se sintió celoso de Tupac mientras estaba vivo. La cosa es que justo después de la entrega de los Oscars del 2022, en las redes sociales reflotó la carta de Willow a Tupac y mucha gente coincidía en que ella estaba totalmente manipulada por su madre desde hace años. Imagínate escribir una carta a un tipo que murió hace 1000 años como diciéndole: volvé que mi mamá te necesita, mi mamá se siente sola, mi padre, volvé, mi mamá está sola. Como en toda familia, las relaciones entre los Smith cambian con el tiempo. Es seguro que ahora que Jaden y Willow tienen sus carreras propias, puedan salir a contar con mayor libertad si lo que sus padres les hicieron o les enseñaron les sirvió de algo o les arruinó la vida. Y vos contame, Juanito, ¿te arruinó la vida? ¿Sabés cómo me lo podés demostrar? Con un like, dale duro al botón de like, comentame por ahí qué opinás de toda esta historia tan complicada. No te olvides de suscribirte, seguirme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos, claro que sí, la próxima. Paz.